Lo has visto toda tu vida. Los colmillos curvados, la musculatura imponente, el gruñido congelado en dioramas de museo y carteles de cine, y el logo de un equipo de la NFL. ¿Crees que sabes lo que era? No lo sabes. El tigre dientes de sable es uno de los animales prehistóricos más reconocidos de la historia, y uno de los más malentendidos. Empecemos por el nombre. Está mal, no era un tigre. Ni siquiera estaba estrechamente emparentado con los tigres. El Smilodon fatalis pertenecía a un linaje separado de felinos que se bifurcó de los ancestros de leones y tigres modernos hace más de 20 millones de años. Era más como un primo lejano. Un primo que tomó una dirección radicalmente distinta. Y esa dirección produjo algo que no debería existir. Piensa en lo que hace un colmillo. Perfora, agarra, mata. Ahora imagina un colmillo tan largo que sobrepasaba la mandíbula inferior del animal. No por poco, por centímetros. 18 centímetros de filo expuesto, curvándose hacia abajo desde la mandíbula superior, como dos cimitarras de marfil montadas en un cráneo. Los caninos más grandes de cualquier depredador terrestre en la historia de la Tierra. Y durante más de 150 años, los científicos discutieron para qué servían. Porque el problema no es que sean impresionantes, el problema es que parecen erróneos. Los felinos modernos matan con una mordida en la garganta, asfixiando a la presa con mandíbulas fuertes, cuyos dientes están cortos y profundamente anclados en el hueso. Los colmillos del Smilodon eran largos, delgados y frágiles. Bajo el estrés lateral de una presa que forcejea y se retuerce, se romperían. Entonces, ¿para qué servían? La respuesta, cuando emergió del registro fósil, fue más extraña de lo que nadie esperaba. No eran armas para sujetar, eran armas para matar al instante, con precisión quirúrgica. Pero para entender cómo funcionaban, necesitas entender qué era realmente el Smilodon. Olvida al guepardo ágil y veloz. Olvida al león de largas extremidades corriendo por la sabana. El Smilodon estaba construido de manera diferente. Robusto, masivamente musculado en los hombros y extremidades anteriores, bajo, de pecho ancho. Sus extremidades eran más cortas y fuertes que las de cualquier gran felino moderno. Su cola era apenas un muñón. En su plan corporal, se parecía más a un oso que a un tigre. Eso te dice algo de inmediato. Esto no era un depredador de persecución. Los estudios de su esqueleto muestran puntos de inserción muscular muy superiores a los de cualquier felino vivo, de tamaño comparable. Sus antebrazos podían generar una fuerza que eclipsaría a un león moderno. No era un animal que perseguía a su presa. Era un animal que emboscaba, que luchaba, que inmovilizaba. Su columna vertebral era rígida, construida para la estabilidad bajo carga, para el momento en que tenía algo grande debajo y necesitaba sostenerlo. Podía abrir sus mandíbulas casi 120 grados, casi el doble que un león moderno. Esa apertura no era para comer, era para liberar espacio. Esos 18 centímetros de colmillo necesitaban pasar por debajo del plano de la mandíbula inferior antes de poder hacer contacto con la presa. Los músculos que impulsaban ese golpe no eran los de cierre de mandíbula que dan a los felinos modernos su fuerza de mordida aplastante. La fuerza de mordida del Smilodon era, en realidad, menor que la de un león. Lo que tenía, en cambio, eran unos músculos cervicales extraordinarios que empujaban la cabeza hacia abajo con una fuerza tremenda. El movimiento de matar no era un apretón, era una zambullida. La cabeza se lanzaba hacia abajo. Los colmillos superiores penetraban en el tejido blando, la garganta, la parte inferior del cuello, con la fuerza combinada del cuello, los hombros y el peso completo del animal cayendo desde arriba. Si el golpe aterrizaba correctamente, seccionaba vasos sanguíneos y tráqueas simultáneamente. La presa moría antes de poder forcejear lo suficiente como para romper los dientes. Un solo golpe, colocado con precisión. Terminado.
Es un método de caza sin paralelo en ningún depredador vivo. Una solución tan específica y tan refinada que tardó millones de años en evolucionar y no dejó descendientes. Pero los colmillos son solo una parte de la historia, porque el Smilodon no cazaba solo. En los pozos de la Brea, en Los Ángeles, existe un registro que abarca 50.000 años. Animales que llegaban a beber de lo que parecía un charco superficial quedaban atrapados en el asfalto que había debajo, y durante decenas de miles de años se hundían, capa por capa, preservados. Se han recuperado más de 1.000.000 de huesos. Entre ellos hay más especímenes de Smilodon que de cualquier otro gran depredador del yacimiento. Más que lobos terribles, más que leones americanos, más que cualquier otro carnívoro por un margen significativo. Durante años. Y fue un misterio. ¿Por qué morían tantos dientes de sable en las trampas de alquitrán? La respuesta lo cambió todo. Venían en ayuda de otros Smilodons que habían quedado atrapados. Muchos de esos huesos muestran lesiones graves, extremidades rotas, vértebras fracturadas, hombros aplastados, heridas que para un depredador solitario serían una sentencia de muerte. Pero habían sanado. El hueso se había remodelado. El animal había vivido meses, posiblemente años, después de la lesión. Un depredador de 180 kilos con una pata rota no puede cazar. Sin ayuda, muere. El hecho de que estos animales sobrevivieran significa que fueron alimentados y cuidados por otros de su especie. El Smilodon vivía en grupos, compartía alimento, cuidaba a los miembros heridos de su manada. La caza social cambia la presa que puedes atacar. Ni un grupo coordinado puede abatir megafauna, mamuts, perezosos gigantes, animales que pesan 10 veces más que el depredador. Y el Smilodon vivía en un mundo repleto de ellos. La América del Norte de la Edad de Hielo era, en términos de biomasa de grandes animales, comparable al Serengeti. Mastodontes y mamuts, bisontes gigantes con envergaduras de cuernos más anchas que un coche moderno, caballos, camellos, perezosos del tamaño de elefantes. El Smilodon estaba en la cima de ese mundo. Durante casi 2 millones de años, dominó las Américas, de norte a sur, a través de praderas, bosques y los márgenes de los glaciares. No estaba luchando, no estaba fallando. Era uno de los depredadores más exitosos que el continente había conocido jamás. Y entonces, en aproximadamente 1.000 años, desapareció. El último Smilodon murió hace aproximadamente 10.000 años. 10.000 años suena a historia antigua. No lo es. Hace 10.000 años los humanos cultivaban la tierra y construían los primeros asentamientos permanentes. Y mientras esa civilización daba sus primeros pasos, el último diente de sable moría. Junto con los mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes, el caballo americano, el lobo terrible. 34 géneros de grandes mamíferos desaparecidos de América del Norte, sola, en lo que geológicamente hablando, es un parpadeo. Un mundo entero borrado. La pregunta de por qué nunca ha sido respondida del todo. Hace 12.900 años, algo ocurrió, no gradualmente, de repente. En capas de sedimento del mismo momento geológico exacto, en múltiples continentes, los investigadores han encontrado diamantes microscópicos, depósitos de platino, de pequeñas esferas de roca fundida y una delgada capa de material quemado. Las mismas marcas, el mismo instante, desde California hasta Europa y Oriente Medio. Un número creciente de investigadores serios cree que esto apunta a un impacto cósmico, un cometa o asteroide explotando sobre la capa de hielo norteamericana, desencadenando incendios catastróficos, bloqueando la luz solar y provocando un retorno a condiciones casi glaciales durante más de 1.000 años. Está publicado en revistas científicas. También es ferozmente debatido, pero el momento es difícil de ignorar. Hace 12.900 años es exactamente cuando se aceleran las extinciones.
exactamente cuando la primera cultura humana bien documentada en América del Norte desaparece del registro arqueológico. Algo grande ocurrió ahí. También está el clima. En el fin de la edad de hielo, transformó las praderas que habían sustentado la megafauna durante millones de años. Pero el Smilodon había sobrevivido a todos los períodos de calentamiento anteriores. Durante 3 millones de años vivió a través de glaciaciones e interglaciales. ¿Qué fue diferente esta vez? Y luego están los humanos. Los humanos modernos llegaron a América del Norte hace unos 15.000 años. Las extinciones siguen casi exactamente el frente de colonización humana, moviéndose hacia el sur. En América del Sur, el patrón es aún más claro. Los humanos llegaron más tarde, y las extinciones siguieron más tarde. La megafauna nunca había encontrado un depredador que cazara con lanzas y matara de forma estratégica. No le tenía miedo a algo que nunca había visto antes. ¿Cuál fue la causa? ¿Un impacto cósmico? ¿El clima? ¿Los humanos? ¿Y los tres a la vez? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Cada explicación tiene evidencia. Cada explicación tiene problemas. Lo que sí sabemos es que el Smilodon sobrevivió a todo lo que este planeta produjo durante 2 millones de años. Y luego, en aproximadamente 1000 años, desapareció. Algo acabó con su mundo. Y lo hizo rápido. Hay un hueso en la colección de la brea que deja a los investigadores sin palabras. Pertenece a una hembra adulta encontrada con una columna lumbar tan degenerada que le habría causado dolor constante, artritis severa en múltiples articulaciones y una fractura en una extremidad anterior tan grave que veterinarios modernos estimaron que tuvo uso limitado de esa pata durante el resto de su vida. Vivió durante años en esa condición. No murió de hambre. No fue abandonada. En algún lugar de la región donde hoy se alza Los Ángeles, un grupo de dientes de sable cuidó a uno de los suyos. Le trajo comida, la protegió de los competidores, la mantuvo viva mucho más allá del punto en que habría sobrevivido sola. Este es el detalle que cambia cómo ves al Smilodon. No los colmillos, no la técnica de caza, no la estrategia de emboscada, el cuidado. El registro fósil está lleno de actos de cuidado que nunca podremos documentar completamente. Momentos sin nombre de cooperación entre animales que llevan muertos 10.000 años. El Smilodon no era solo un depredador en la cúspide. Era un animal lo suficientemente complejo como para reconocer cuando uno de los suyos sufría. Lo suficientemente complejo como para responder. No tenemos tejido blando. No tenemos vocalizaciones. No hay comportamiento registrado en ningún lugar, excepto en el hueso. Pero los huesos recuerdan. El Smilodon lleva 10.000 años extinto, pero su ausencia sigue dando forma al mundo. El berrendo norteamericano puede correr a 100 kilómetros por hora sostenidos durante kilómetros. No existe nada en América del Norte, hoy en día, que pueda atraparlo a plena velocidad. Entonces, ¿por qué es tan rápido? Porque solía haber algo que podía. El guepardo americano, un linaje separado del guepardo africano, recorrió América del Norte hasta la misma extinción que mató al Smilodon. El guepardo desapareció, pero el berrendo todavía corre como si no fuera así. Los ecólogos llaman a esto una resaca evolutiva. La presa sigue adaptada a un depredador que ya no existe, porque 10.000 años no son suficientes para desaprender 10 millones de años de ser cazado. El aguacate es otro ejemplo. Su gran semilla lisa no tiene sentido en un mundo sin el perezoso gigante. El fruto evolucionó para ser tragado entero, la semilla para pasar por un enorme sistema digestivo y ser depositada kilómetros más lejos. El perezoso desapareció. El aguacate todavía produce semillas enormes para un dispersor que ya no existe. El Smilodon dejó sus propios fantasmas. Ungulados en América del Norte y del Sur, aún muestran comportamientos antidepredador calibrados para emboscadas desde arriba y desde adelante. El depredador murió,
pero la respuesta de miedo que pasó millones de años instalando en su presa todavía resuena. La edad de hielo nunca terminó del todo. Solo perdió sus dientes. Lo llamamos monstruo, la máquina prehistórica de matar. Le ponemos su imagen en cascos de fútbol americano y le damos papeles de villano en películas animadas. Pero piensa en lo que los huesos realmente nos muestran. Un animal que cuidó a sus heridos, que sobrevivió junto a otros en un mundo de gigantes, que perfeccionó una técnica de caza tan precisa que no tiene paralelo en ningún depredador vivo hoy. Un animal tan bien adaptado a su mundo que dominó un hemisferio entero durante 2 millones de años. Y un animal derribado no por un rival, no por una biología fallida, sino por la desaparición del mundo para el que fue construido. El Smilodon no falló. El mundo le falló a él. Esa distinción importa, porque vivimos ahora mismo en el 6º evento de extinción masiva de la historia de la Tierra. La tasa actual de pérdida de especies rivaliza con el evento que mató a los dinosaurios. Los animales que mueren hoy no están fallando. Sus mundos están desapareciendo bajo ellos. Tenemos los huesos del Smilodon en cajones de museos. Tenemos sus dientes en colecciones de todo el mundo. Tenemos la brea preservando 50.000 años de un ecosistema que ya no existe. Sabemos lo que perdimos. La pregunta es si estamos prestando suficiente atención a lo que estamos perdiendo ahora mismo. El diente de sable no dejó una advertencia, pero dejó todo lo demás.